Dicen, hay que ganar tiempo. Inicio, estimado docente, ya está grabando la sesión. Buenas noches, espero que estén escuchando. Nos hemos atrasado bastante ahora, no sé qué problemas ha habido. Em, Estamos iniciando a las 7:21, entonces vamos a tener que acabar a las 9:21 o alrededor, ¿no ves? Si es que nos pasamos un poco. Bueno, esta es la última clase. Tengo que recordarles que la última exposición, en la anterior clase, decidí recoger comentarios y preguntas y quedó un comentario pendiente de la intervención de un compañero que se preguntó si podemos salir del capitalismo, y ahí hubo un intercambio de opiniones, expuse mi posición, mi visión, y decidí, después de la exposición anterior, retomar el tema porque es importante. Sobre todo cuando hay comentarios y preguntas, es muy importante tomarlas en serio. No se trata de contrastar el comentario, como les dije, se trata, desde mi punto de vista y desde mi tarea, tener una observación desde distintos ángulos, es decir, tratar la pregunta. Epistemológicamente, la pregunta sería: ¿por qué se dice? ¿Por qué se pregunta? ¿Por qué se dice que sí se puede salir del capitalismo? Y eso implica entrar a las condiciones de posibilidad de enunciación del que hace la pregunta o hace el comentario. Entonces tenemos que tomar desde esa perspectiva, hacer un tratamiento epistemológico de la pregunta. Eso es muy importante, sobre todo en la academia, porque no es obviamente la academia un lugar de debate ideológico, es un lugar de debate teórico, técnico, metodológico, epistemológico, y tenemos que entender eso en el marco del módulo que estoy llevando, que es el módulo de economía política y descolonización de la economía. Y en el marco de todo el programa que tienen ustedes para 1000 profesores, que corresponde a esta formación de líderes. He dado algunas apreciaciones en el marco del módulo que estoy llevando, todas las exigencias que traería un programa como un programa para líderes, ¿no ve? Y hemos hablado de esto, pero volvamos a la pregunta. Me parece muy importante la pregunta y el comentario. Entonces, voy a abordar, sin dejar de hacerles recuerdo, como yo envío textos y envío exposiciones también que apoyen al módulo. Hoy día le entregué a la directora un módulo que precisamente tiene de título la pregunta de si podemos salir del capitalismo. Entonces, ¿cómo abordamos esto? A ver, tenemos que colocarnos en el debate, porque si no desciframos el debate, podemos dar cualquier respuesta, ¿no ve? Una respuesta seria es incorporarse al debate. ¿Y dónde está el debate? No hay que confundir economía política con análisis de la riqueza. Michel Foucault, en Las palabras y las cosas, en esta arqueología de las ciencias sociales y humanas, es decir, en esta epistemología de las ciencias humanas, establece en el apartado que tiene que ver con análisis de la riqueza y economía política una ruptura epistemológica. El análisis de la riqueza no corresponde de ninguna manera
a lo que va a tratar la economía política. Hay un cambio de perspectiva. Hay que tener en cuenta eso. La historia de la economía no es una historia lineal ni continua, sin rupturas epistemológicas. Eso ya lo demostró un epistemólogo que habla precisamente de las revoluciones científicas. Bueno, hay otro como Bachelard que también trata del tema. Entonces tenemos que tener en cuenta de que no tienen la misma circunstancia, la misma composición, todas las formaciones discursivas. ¿De qué estamos hablando? El análisis de la riqueza corresponde, como dice Michel Foucault, y después comentando Deleuze, en Capitalismo y Esquizofrenia, corresponde al análisis desde la perspectiva de los objetos, de las objetividades. Es decir, es el análisis de la circulación. Es decir, van a tratar de entender el análisis de la riqueza a partir de la circulación. Es decir, a partir de la distribución, a partir de los objetos, de las mercancías, o a partir de las monedas que son el equivalente general. Entonces, fíjense, es un tipo de análisis. Ahí están las dos escuelas que se enfrentan, el mercantilismo y el monetarismo. Los que hacen hincapié en la escasez, los mercantilistas, y los que hacen hincapié en equivalente general en la circulación de las monedas que tienen que reflejar, expresar el valor que están circulando las mercancías. Están también los fisiócratas que van a decir que el valor, pero están pensando de otra manera, el valor, el excedente en realidad se genera en la tierra, que el único lugar donde se genera un excedente es la tierra. Y la tierra no es parte del trabajo humano, no es producto del trabajo humano, está la tierra, nace el humano en la tierra. Entonces, fíjense, la discusión de mercantilistas, monetaristas, fisiócratas es otro. El análisis de la riqueza es otra. Y por lo tanto pertenece a una epísteme distinta a la epísteme de la que va a pertenecer la economía política. Si no tenemos en cuenta eso, estamos perdidos. Es decir, no estamos entendiendo cuál es la discusión, por qué hay economía política. Y la economía política no se da antes con los mercantilistas, ni con los monetaristas, ni con los fisiócratas. El problema de ellos es otro. Aunque estén hablando de economía, están pensando de manera distinta. Su análisis, su metodología, su enfoque es otro. ¿Cuándo empieza? Con Adam Smith, que aunque tiene un título, un libro, Análisis de la riqueza de las naciones, en realidad Smith empieza la transformación de la perspectiva económica, porque él dice que básicamente todo el tema de la riqueza viene del trabajo, viene de la producción, viene de la división del trabajo, viene de ese acontecimiento que es la división del trabajo, que va a tener efectos en la productividad. Entonces están pensando otra cosa, él está buscando en algo que es más bien de carácter subjetivo, en lo que hacen los sujetos que se incorporan al trabajo y a la producción. Entonces está pensando otra cosa. Ya con Adam Smith comienza la economía política. La economía política es la teoría del valor a partir de la producción. Y no podemos, entonces, hablar como si hubiera una historia lineal de la economía. Eso está bien para los que hacen historia de la economía, pero que no la hacen desde la perspectiva epistemológica. Entonces solo hacen una especie de recuento, pues. El tema de la epistemología, de la filosofía de la ciencia, eso es epistemología, es entrar a comprender de cómo se generan los conceptos, los conocimientos, la experiencia, la técnica, el método, que es lo que está pasando con la ciencia, en este caso la ciencia económica. La ciencia económica está sufriendo una ruptura epistemológica, está pensando distinto cuando se da el acontecimiento de la producción, y se da el acontecimiento de la producción con la revolución industrial, eso es.
Es decir, la experiencia humana ha cambiado. Estamos en otra experiencia. La experiencia humana no es la misma. El humano no es el mismo humano antes de la revolución industrial y el humano después de la revolución industrial es distinto. No hay una continuidad espiritual del humano. Lo humano es algo que se internaliza a partir de una serie de relaciones con el entorno, con los demás humanos. Entonces, ahí tenemos que entender que la el desciframiento, la decodificación de lo que es el capitalismo es distinta, pues. Es distinta en los mercantilistas, fisiócratas y monetaristas que lo que va a ocurrir con la economía política. David Ricardo. David Ricardo ya incorpora el tiempo de trabajo para entender el valor, pero está hablando del tiempo de trabajo en la producción. Entonces está pensando como capitalismo este acontecimiento que es la producción, que es la revolución industrial. No están pensando el capitalismo como circulación de monedas o como distribución de mercancías o como el problema de la escasez. Está pensando de otra manera. Entonces tenemos que entender eso. Hay discusión entre mercantilistas, monetaristas y fisiócratas, pero no hay discusión entre ellos y los de la economía política. ¿Por qué? Porque están pensando distinto, hablan distintos discursos, comprenden, entienden y conocen de distinta manera. Si ustedes quieren, el objeto del conocimiento es diferente. Entonces, las respuestas para la pregunta, que es bien interesante la pregunta que ha hecho el compañero, que ahorita no tengo su nombre, no me acuerdo, es esa. Entonces, es distinta la situación cuando se habla desde la perspectiva monetarista que cuando se habla desde la perspectiva de la economía política. Hasta Marx ya es parte de la crítica de la economía política, pero forma parte de eso, de la teoría del valor o de la crítica de la teoría del valor. Y también está pensando la producción. Entonces, fíjense, obviamente, para preguntarle a Smith, a Ricardo y a Marx sobre si es posible salir del capitalismo, es muy distinto de que preguntarles a los fisiócratas, que creen que el excedente nace en la naturaleza, que a lo mejor puedan tener razón. Aquí no se trata de si tienen o no tienen razón, sino cómo están pensando. Entonces, lo interesante es de que tenemos que abordar el alcance de la pregunta. Si no abordamos el alcance de la pregunta, si no abordamos el sentido de la pregunta, no vamos a responder pues a la pregunta. Esa es la labor académica. Esa es la labor académica. Porque la labor académica tiene que ver con los conceptos y con los métodos y con las metodologías. Entonces, necesitamos precisamente entrar al problema. Ahora, bien, entonces, ¿cómo respondemos? Bueno, Smith responde de una determinada manera, David responde de otra manera y Marx responde de otra manera. Casi todos ellos están compartiendo lo fundamental, el sustrato que conciben como capitalismo, que es la producción, y van a responder de otra manera. Ellos además forman parte ya de la epísteme moderna, que es la economía política, la biología y la lingüística, que es distinto a la gramática general, a la botánica. Son distintos análisis. No hay una continuidad en la historia natural. La historia natural es una cosa y la biología es otra. Hay una ruptura epistemológica. Sus objetos de pensamiento y de conocimiento son distintos. La historia natural todavía no está concibiendo como Darwin concibe la evolución, porque ya Darwin pertenece a la epísteme moderna, está introduciendo el tiempo. Para la historia natural exactamente no hay tiempo, hay botánica, hay un cuadro de las especies. Y para la gramática general, para los que estudian el idioma, no la lengua, que se basan
en los idiomas indoeuropeos. Esa es la gramática general. Va a buscar la etimología de las raíces y van a encontrar en el Esperanto las raíces, van a creer encontrar. Están haciendo cuadros estáticos, no están pensando de manera dinámica. Y lo mismo pasa con la economía política. La economía política no está pensando una circulación que se mueve por sí misma, está pensando en el trabajo que es finito. Y la biología piensa en la vida que es finita. Y la lingüística estructural va a pensar de manera finita, va a incorporar la lengua, el estudio de la lengua, no lo de los idiomas, que no es lo mismo. Va a pensar que la lengua tiene que ver con nuestra composición corporal, con la laringe, con la boca, con la respiración. Esos son los fonemas. Y a partir de ahí van a la teoría del signo con Ferdinand de Saussure. ¿Cuál es la teoría del signo? La lengua es un sistema de signos arbitrario, porque hay distintas lenguas y hay distintas conformaciones del sistema, pero es un sistema arbitrario donde hay un significante y un significado. Pero están pensando en términos finitos. Lo mismo le pasa a la economía política, porque está pensando el trabajo. A eso se llaman empiricidades, están pensando en empiricidades. ¿Por qué? Porque en términos filosóficos hemos salido del mundo anterior. Ese mundo anterior es el mundo de lo eterno, de lo infinito. No hay exactamente historia. La historia es del siglo XIX. La historia, como ciencia, nace en el siglo XIX. Está pensando la historia. Entonces introduce la historicidad a los objetos de pensamiento. Y por lo tanto Smith como Ricardo, como Marx están pensando en términos históricos el capitalismo. Y si piensan de términos históricos, en la historia todo empieza, se desarrolla, se expande, se consolida, pero después entra en una especie de curva o de decrepitud y se clausura. Entonces, desde la perspectiva de la economía política, lo que va a ocurrir es que, obviamente, podemos responder, claro, se va a salir del capitalismo cuando se clausure el capitalismo. Así de simple. Es decir, no hay una eternidad del capital, no puede haber, pues. Estamos pensando históricamente. Eso es muy interesante. Entonces, en otras palabras, no puede haber la respuesta de parte de los monetaristas, fisiócratas, capitalistas, que creen que lo que ellos consideran que es la realización del capital o de la moneda, la riqueza en ganancia, es natural, creen que es natural, que las leyes económicas son naturales, forman parte de la naturaleza, como hay leyes físicas, hay leyes de la economía. Eso no piensan los economistas políticos, porque están pensando que se tratan de leyes históricas. Entonces no es la misma respuesta. No puede haber una respuesta al si es posible salir del capitalismo de parte de los mercantilistas, monetaristas, físicos. No puede ser porque para ellos es natural. ¿Se dan cuenta? Entonces, si decimos, por ejemplo, nunca vamos a salir del capitalismo, eso quiere decir que nos estamos colocando en la episteme anterior, en la forma de pensar anterior a la economía política, que cree que es natural. Es como decir, el capitalismo es natural. ¿Quién puede decir que el capitalismo es natural, aunque no usen esa palabra los fisiócratas, los monetaristas, los mercantilistas? Solo ellos pueden concebir una especie de naturalidad de la economía. Los economistas políticos no, porque para ellos no es natural, hay algo histórico. Entonces ellos saben que se va a acabar, pero ahorita no les preocupa, salvo a Marx. ¿Por qué a Marx? Porque hace una crítica a la economía política. Y la crítica a la economía política no solamente es la teoría del valor, sino es la teoría del plusvalor. ¿Qué es la teoría del plusvalor? Es la teoría de la explotación. Hay ganancia porque hay explotación, porque hay trabajo socialmente necesario no pagado. Entonces, en esas circunstancias, Marx dice, no solamente podemos decir se va a acabar el capitalismo cuando se acabe, ¿no? Porque todo tiene su tiempo, todo tiene su ciclo, sino tiene que acabarse. Hay una responsabilidad en que acabe, porque tiene que acabarse la explotación.
Entonces es otra posición. Entonces, una cosa es decir sí se va a acabar porque hay un ciclo, la otra cosa es decir que tenemos que intervenir para que se acabe. ¿No ve? Entonces, esas son las diferentes respuestas. Pero nosotros no estamos en ese tiempo. ¿En qué tiempo estamos? Esta es la pregunta del compañero nos ha llevado a eso. ¿En qué tiempo estamos? ¿Estamos en el tiempo de la economía política? Bueno, si revisamos otra vez la historia de la economía, no, porque en realidad ya hay una economía postclásica. La economía clásica es la economía política. Y si hay una economía postclásica, está pensando de otra manera, pues. Pero ¿cuánto está pensando de otra manera? Eso es lo interesante, hay que hacer un análisis epistemológico de la escuela o las escuelas más bien neoclásicas. ¿En qué piensan ellos? ¿Qué es lo neoclásico? Eso es muy importante. Para ellos su discusión es muy interesante porque se basan en otro tipo de contrastaciones. La pretensión de los de la economía política, inclusive de Marx, de la crítica de la economía política, es de que ellos tienen una teoría del valor objetiva, porque están hablando de la producción. Pero los economistas neoclásicos no piensan de esa manera, dicen, no, es una teoría subjetiva, el valor es subjetivo, la valorización es subjetiva. Entonces, fíjense lo que están pensando. Obviamente, hay algo que se llama los diferencia, que una pretende ser teoría del valor objetiva y la otra pretende ser una teoría del valor subjetiva, pero en realidad están altamente conectados antes. ¿Por qué? Porque en realidad el tema de la producción nos lleva de hecho al tema de la subjetividad del sujeto social, del sujeto trabajador. Y si nos lleva a eso, es que ya el valor, la teoría del valor, aunque pretendan los economistas, Decreto esté sobreactuado precisamente. aunque pretendan los economistas políticos, ¿no ve? Ser objetivos, en realidad están compartiendo, conviviendo con un acontecimiento que es subjetivo, el valor del tiempo, tiempo subjetivo, del tiempo de trabajo. Entonces, fíjense, comparten, solo que los neoclásicos van a pensar el valor, la valorización, no desde la perspectiva del tiempo de trabajo, sino desde la perspectiva del que valoriza. ¿Qué cosa? La mercancía. Y ahí aparecen los marginalistas. ¿Qué son los marginalistas? La teoría marginalista es la que dice, no todo tiene el mismo valor, aunque sea la misma cosa. Se puede ir comprando, pero en realidad el comprador va a decidir la última opción, es lo último que compro, a partir del cual se desvaloriza la mercancía. Por eso les llaman marginalistas. Es muy interesante, digamos, su teoría, en el sentido de que ellos están entrando precisamente a esta idea del margen, de la marginalidad, y obviamente son conscientes de que el tema del valor es subjetivo, que tiene que ver con las necesidades, sí, sí, pero que tiene que ver con los sujetos, con el deseo, no solamente con las necesidades tiene que ver con, digamos, lo que puede significar la valorización en el mercado, la valorización del comprador en el mercado, el valor que le asigna a una secuencia de compras. Y eso significa de alguna manera un acto muy fuerte de intervención del sujeto y por lo tanto que da lugar al margen, al margen. Entonces, esta idea del margen, esta idea del valor subjetivo es muy interesante, aunque desde mi punto de vista, en realidad la economía neoclásica es ciertamente una especie de continuidad en otro lugar de la economía clásica, porque están pensando ambos el valor, solo que de manera distinta. Entonces, fíjense en qué estamos. Ahora, evidentemente, hay gente
que termina como retrocediendo un poco, porque en realidad no es que desaparecen las escuelas, ¿no ve? Anteriores, no es así. Hay muchas que quedan como herencias. Una cosa muy clara es que se sigue enseñando en la universidad, todas las escuelas. No desaparecen, pero no desaparecen en un sentido. Los neoclásicos retoman algunos aspectos del monetarismo y van a tratar de desarrollar el, la concepción neoclásica en términos muy técnicos, discutiblemente técnicos. Entonces el neoliberalismo, que antes era ordoliberalismo, era alemán, es alemán, no es de los de la escuela de Chicago, es de los alemanes, que se da con Hayek, con von Mises, en los años 30, en la misma época en que Keynes propone salir de la crisis a partir de la intervención del Estado. Entonces ahí está la discusión, hay corrientes que están planteando, digamos, versiones distintas sobre el valor, sobre las necesidades. Y obviamente esta escuela de Viena, Hayek, se están vinculando al marginalismo, a la escuela neoclásica de una determinada manera. ¿Y de qué manera? Es decir, de la manera en que conciben el mercado, tal como lo entienden, es decir, van a concebir que el mercado funciona por sí mismo, a diferencia digamos, de la economía política. La economía política es muy consciente de que si bien el capitalismo funciona por sí mismo, tiene conciencia de que hay un Estado, pero no el Estado está separado de la economía porque el Estado va a ser pensado desde las teorías del Estado, desde Hobbes, desde la ciencia política. Pero fíjense, es muy interesante estos neoclásicos específicos de la Escuela de Viena que van a pensar de que el mercado como tal funciona por sí solo como la mano invisible y en la medida que funciona de esa manera, digamos, no necesitan de Estado. Pero lo paradójico de ellos es que cuando van a aplicar su medida, van a usar el Estado absoluto, Pinochet. Son sus contradicciones. Todas las corrientes tienen sus contradicciones, pero tratamos de entender qué van a responder ellos. Entonces, fíjense, el ordoliberalismo se da en Alemania porque Alemania es derrotada. No hay posibilidades de una economía prusiana, de un capitalismo de Estado, que era un poco el alemán. No hay posibilidades. ¿Por qué? Porque ya no tienen ejército, han perdido la guerra. Entonces están obligados a recurrir a teorías anteriores que no se habían aplicado, la de Hayek, la de von Mises. ¿Para qué? Para pensar un nuevo Estado, un Estado liberal alemán que no cuenta con ejército, que tiene que funcionar dejando hacer, dejando pasar. Entonces, cuando ocurre eso, se entiende de que obviamente Alemania no tiene que pensar en el Estado, si ustedes quieren puede pensar en un Estado que no intervenga, pero no hay que olvidarse del contexto y de la realidad, están ocupados militarmente. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que tienen un ejército que lo está ocupando, tienen otros estados que lo están ocupando. El Estado no desaparece. Este supuesto de Hayek es un supuesto que obvia lo que está ocurriendo en la realidad. Por eso se da el ordoliberalismo. Pero nunca hay que olvidarse de lo siguiente. Nunca hay que olvidarse que después de los primeros gobiernos ordoliberales alemanes, en realidad vuelve la socialdemocracia, el estado de bienestar. Lo que van a aplicar en Europa es el estado de bienestar. No es la escuela de Hayek ni de von Mises, como ahora quieren hacernos creer unos señores que no son exactamente teóricos. No son teóricos, son técnicos como la escuela de Chicago o son personajes muy estrafalarios como Milley. Entonces, no hay tal cosa, no hay esta situación donde
digamos, desaparece completamente el Estado. No. ¿Por qué se vuelve a, digamos, este tema? Porque hay una crisis. Pero lo que me interesa ahorita es cómo responden los unos y los otros. De alguna manera, la escuela neoclásica va a recuperar cierta perspectiva, cierta presuposición de las escuelas anteriores a la economía política y va a tratar de pensar no de manera histórica, sino de una manera como pensaban de alguna manera los fisiócratas, el cuadro económico de Keynes, de Kearney, perdón. Y es muy interesante la discusión que tienen, porque la discusión se da, por una parte, con un marxista que es Polanyi, que llega a decir, el capitalismo no es mercado, el mercado no es capitalista. Y tiene estudios económicos, estudios antropológicos que lo avalan. Y tiene una discusión con Hayek, pero el que tiene la discusión con Hayek es Keynes, que sí se aplica y obviamente permite con la intervención del Estado salir de la crisis de 1929. Entonces, ¿qué van a decir? Para Keynes, fíjense, obviamente, Keynes, ¿qué va a decir? Es necesario salvar el capitalismo, al capitalismo de su propia crisis. ¿Qué clase de crisis es? Es una crisis de sobreproducción. Y en aquel entonces no aparece como crisis de sobreproducción hasta los años 70 del siglo XX. En aquella época aparece como una especie de colapso económico, la crisis de 1929, que comienza en Estados Unidos y se irradia a todo el mundo. Entonces, pero entonces, ¿cómo está respondiendo Keynes? Hay que salvar el capitalismo. Fíjate, está respondiendo de otra manera. Pero es la misma pregunta que nos ha hecho el compañero. ¿Podemos salir del capitalismo? No se trata de salir del capitalismo, diría Keynes, sino de lo que se trata es de salvar de su propia crisis, con intervención estatal. Fíjense, es muy interesante. En cambio, Hayek dice, no necesitamos del Estado, solo queremos la mano invisible del mercado. Pero ¿cuál es la mano invisible del mercado? O sea, ¿cuál es ese fantasma, el azar? Pero funciona así el mercado. El mercado, además, hay que distinguir, el mercado interno es distinto al mercado externo. El mercado externo siempre ha sido controlado por los estados, las monarquías. Es muy importante para ellos. Pero el mercado interno tenía vínculos distintos con las localidades, con el campo y la ciudad, las ferias, que tienen que ver en su historia con el trueque. Y después, obviamente, cuando interviene la moneda, hay una moneda de compra, que es muy distinta a la moneda de inversión. Entonces, fíjense, obviamente, en este contexto que tenemos distintas respuestas a la pregunta, ¿no? Palabra. Sí, Iván. Gracias, gracias por esa aseveración, pero corremos en tres errores ¿Cuáles? netos dentro de lo que es la economía y la política dentro de la sociedad boliviana y también latinoamericana. Por ejemplo, Heinecker en su texto saben la estructura de la economía política de Venezuela, pero no tenemos que comparar en Bolivia con Venezuela y otros países. Lastimosamente, le digo, lastimosamente, ¿cómo se estructura la política en Bolivia actualmente? A ver, un rico Y hermanito. otra situación. Otro, la teoría es linda. En la práctica, ¿cómo hemos visto? Tres errores políticos, económicos, sociales del MAS. Usted es parte de esa estructura. Tres errores. Corrupción, corrupción, corrupción. Y una situación, lo último que está trayendo el gobierno del MAS. Lastimosamente, dentro de eso apoyamos una situación y hablamos de teoría. Quisiéramos hablar de teoría, pero la teoría es real. Por ejemplo, me habla de Heinecker, me habla de teoría. Y en relación a lo que es la estructura actual de Bolivia, quisiera que nos basemos en los términos económicos y sociales de ahorita de Bolivia. Por ejemplo, actual, las otras charlas que nos dieron es muy, muy indianista, indigenista, o sea, es más,
no entiendo la lógica. Yo usted mismo no lo entiendo. Lavar el cerebro en función a qué realidades. Una economía que el dólar a 6 en el banco, ¿a cuánto compra? Quisiera que esto me responda al punto. ¿Cuánto compra? ¿Puede comprar dólar? No puede. Y no puedes, hermano. Y otro, la economía me hablas, pero no hablas de una economía real y de una sociedad que ya está aburrida de esta teoría, que ni idea ni consecuencia tiene. Lastimosamente, por culpa de esta teoría que sigues diciendo esto y lo otro, lastimosamente, en realidad eso, la gente ya se ha aburrido. Y da rabia escuchar, y da rabia seguir lo Entonces, ¿cuál mismo. es tu política, mi estimado? Si tienes tus propuestas, plantéalo vos. Tienes que entender, aquí no estamos en debate político, mi estimado. Creo que eres maestro, no sé de qué, bueno, qué formación tendrás, mi estimado. Bueno, No confundas, estás confundiendo otras cosas y el otra diplomado cosa. está abierto para organizaciones sociales, está abierto para todos. Pero estás hablando Eh, tonteras, hermano, que no viene al caso. no, sencillamente, a ver, fundamentalmente tres preceptos. La economía está bien, la formación de la sociedad está bien, cuántas muertes ha sucedido y cuántas muertes hay. ¿Has escuchado las noticias ayer? Ha muerto una señorita en el Saracho Face. Estás metiendo otra cosa que no. No, Estamos en un hermano, te diplomado, estoy mi diciendo, estimado. estás hablando, O si pero quieres hablar de noticias, no, salite en otro con usted grupo, no es el participa, debate, estoy hermano. hablando Tonteras hablas, che, con el molesta a uno. expositor. ¿Listo? No, estoy hablando con el expositor. Usted, Bueno, joven, si a ver, no Iván, sabe de teoría, economía, ¿ya has escuche, terminado, hice una Iván? pregunta no ese joven Pero alterado. tu Bueno, pregunta no, que sea ¿qué concreta, docente? pues Ya, ya, por favor, déjame escuchar al expositor. Después al final preguntarás, pero concreto, por favor. ¿Ya has terminado, ya, Iván? a la pregunta concreta. ¿La economía, en base a lo que se expone, se va a solucionar o simplemente con una retórica absurda para mí? Digo, para mí, no sé bien. ¿Se va a solucionar? Gracias. A ver, Iván, no sé qué te ha pasado. A ver, estás hablando de cosas distintas al módulo. Yo tengo un módulo que se llama Economía Política y Descolonización de la Economía y tiene sus contenidos. Y yo he presentado unos contenidos que tienen que ver con esto. Y estamos discutiendo precisamente lo que ha pasado con el pensamiento económico, que es muy distinto a lo que ha pasado localmente con la economía. Son dos temas distintos. Ahora, que la teoría te puede ayudar mucho a entender lo que pasa, es sí. Y sin teoría es muy difícil descifrar lo que nos está ocurriendo, que es la crisis. No sé si has estado en las anteriores exposiciones mías, sobre todo en la anterior, en la última, he expuesto largamente el tema boliviano a partir del tema de la descolonización que uno de los compañeros planteó y a partir de lo que significaba la descolonización, la crisis de la Asamblea Constituyente, del proceso constituyente y del proceso de cambio. Hice una crítica, pero parece que vos no has asistido a esa exposición y vienes como paracaidista a hacer una pregunta completamente distinta que corresponde, digamos, a lo Eso que es yo he simplemente expuesto lo que anteriormente. Ahora déjame terminar. pero sí, Iván, bien, pero esa es Iván, una respuesta bien no, súper. a ver, No, Iván, a ver, teóricamente ha sido sordo muchos años. no Y te la quiero, respuesta es la siguiente. Iván, ¿qué estás Lastimosamente, hablando? este es el resultado de lo que ustedes han hecho. ¿De qué Economía, no puedes hablar, lastimosamente. Gracias. En primer lugar, me está confundiendo este Iván con masista. Yo soy de comuna, he sido de comuna, ahora no soy de comuna. El que es distinto, yo he expuesto lo que mi posición en la anterior clase. Entonces, yo creo que estás vos planteándote tus problemas muy particulares, muy No, propios, discúlpeme. que no tienen que El ver, país lo ha llevado que con tu no idea, tienen que ver, lastimosamente, hecatombe, esa situación, no, lastimosamente, a con esa ver, idea, lastimosamente, ecuánime, te voy a decir, lastimosamente con esa idea vas a seguir, pero ese pensamiento hace 10 años te he escuchado qué y he sido pensamiento. parte de vos, No es- pero lastimosamente esta Iván, situación económica, a ver, quisiera Iván, que des una Iván, solución, no a con ver, tus a ver, réditos, pero te voy a decir lo siguiente, y eso te digo así de frente.
Si me reprueban, no hay prueba. Siempre están acostumbrados. Te voy a decir lo siguiente. No vengas con una retórica absurda de querer solucionar una economía a la cual ustedes lo han hecho esto, con esa teoría tan absurda y ni siquiera sabes de economía y estás diciendo esto que lo otro, la teoría del fisiócrata, los economistas, de aquellos, dame soluciones y al país lo han llevado A esto. ver, Iván, Un estás en un economista te va a modo. decir, así, bien sencillo, siquiera, ¿sabes cuánto se gana 2 bolivianos un fresco? No, y esto no vas a llevar. Y lastimosamente, eso que te estoy diciendo, te lo van a decir en la calle, porque estos tipos de adolescentes existen porque, bueno, de eso vives y de eso vas a seguir viviendo. Pero quisiera que des una atención. A ver, Lice, Al final, listo, Lice, gracias. Lice, ¿Qué hacemos, Lice, hermano? Lice, ¿puedo participar? Creo que a ese amigo hay que aclarar quién sea. Creo que estamos aquí diciendo, ve, diplomado en liderazgo político, Debe estar borracho. comunitario, no sé, ese de dónde, no sé de qué, discúlpeme, de qué manicomio se ha salido, no, si no le gusta, no le gusta, pues, bueno, no puede retirarse, bueno, yo quiero aprender, capaz, no sé, pero quiero verlo algo, ¿no? El conocimiento se aprende todos los días, no es con lo que, bueno, uno sabe. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, no sé qué es lo que ha ocurrido. No es una pregunta la que ha hecho Iván. Lo que ha hecho Iván es sencillamente una exposición de sus propios problemas, su manera de entender el mundo, lo que nos ha pasado, la crisis, pero que no tiene nada que ver ni con las teorías económicas, ni con la economía política, ni con el módulo. Tiene que ver con otra cosa, con una discusión electoral. Y nosotros no estamos en eso. A mí particularmente no me interesan las elecciones. Entonces no estamos en eso, está confundido. Entonces yo creo que cuando se participa en estos cursos hay que participar académicamente en estos cursos y no perjudicar a los demás. Hay otros lugares donde se pueden discutir diatribas. Hay que diferenciar lo que es discusión y lo que es una diatriba. La discusión es seria, la discusión es intercambio de no solamente ideas, sino de conceptos, es intercambio también de experiencias, porque no solamente hay teorías, hay experiencias, pero hay que descifrar las experiencias. Y la diatriba es otra cosa. La diatriba es descalificadora y obviamente se usa mucho en la politiquería, la diatriba. Lastimosamente, Iván está en la diatriba, ¿no? O sea, además, confundiendo a personas y confundiendo muchas cosas. Yo creo que eso amerita otro tipo de tratamiento y ese tratamiento puede ameritar una discusión precisamente ideológica sobre estos problemas y un análisis de coyuntura. Eso se responde con un análisis de coyuntura, lo que nos ha pasado durante 20 años y quizás, y como yo he dicho en la anterior exposición, casi 40 años, porque no, la crisis es larga, inclusive la crisis viene de la República, pero hacer una crítica a lo que nos está ocurriendo, y eso significa hacer una crítica en términos del análisis de coyuntura de lo que se ha hecho. Obviamente, pero eso es análisis de coyuntura, ¿no? Eso no tiene nada que ver con el módulo. Entonces, es muy importante aclarar eso. Y hay otra cosa que es importante, es el respeto a la gente, porque aquí hay gente son más de 1000 profesores y son 30 y tantos eh, personas que están participando y tienen todo el derecho a hacer también preguntas y participar, pero ellas necesitan, como yo necesito exponer, que exponga el módulo, los contenidos, y que en base precisamente a los contenidos teóricos, porque son teóricos, podamos, digamos, plantearnos cuestionantes, podamos descifrar lo que nos está ocurriendo. Yo creo que estos elementos, todo esto lo que he puesto es muy importante y no tiene nada que ver, o sea, decir que lo que estamos exponiendo, Adam Smith no tiene nada que ver con el más, ¿no ve? Ni mucho menos Hayek, von Mises, que son teóricos más bien anteriores al neoliberalismo, es decir, son teóricos muy en contradicción con Keynes. Entonces, ¿cómo vas a decir que todo esto y que lo que se está exponiendo tiene que ver con lo que se ha hecho? Hay una confusión muy grande, Iván.
Y eso es preocupante. Yo creo que es preocupante para la academia, para la universidad que está metida en esto, para el programa que han hecho ustedes para 1000 profesores de formación de líderes. Es preocupante, porque si hay ese tipo de confusiones, realmente estamos en una situación lamentable. Entonces, ¿cómo retomamos esto? Yo aconsejaría de que Iván, bueno, yo lo invito a tomar un café, pero haremos un análisis de coyuntura aparte, que no tiene que ver con el contenido. Eso es respetar. Yo lo respeto a él y respeto sus preocupaciones, su amargura manera. Eso se llama análisis de coyuntura. O sugieran a la universidad y los que han hecho el programa hacer un análisis de coyuntura. Hay metodologías de análisis de coyuntura, hay toda una temática muy rica que nos puede enriquecer para poder descifrar lo que nos está ocurriendo localmente. Claro que podemos hacer eso. Entonces, pero eso es otra cosa. Tenemos que ubicarnos, dónde estamos, qué estamos haciendo en este momento. Bueno, pero de todas maneras lo que ha pasado es anecdótico. Voy a retomar, porque me parece muy importante. Me parece muy importante el compañero, no me acuerdo qué se llamaba, el joven que preguntó la anterior vez sobre si es posible salir del capitalismo. Me parece muy importante su pregunta. Yo lo estoy respetando mucho y estoy asumiendo la pregunta con responsabilidad, es decir, con responsabilidad de profesor, si ustedes quieren, porque de lo que se trata no es de oponerse, sino de lo que se trata es de mostrar un panorama de discusión, un contexto de discusión. ¿Qué dicen las escuelas al respecto? ¿Qué dicen los que han estudiado el capitalismo al respecto, a pesar de que piensen distintos? ¿Cómo responderían a la pregunta? Que es una manera muy interesante de aprender entre todos ante esta pregunta. Entonces, apropiarnos de la pregunta del compañero es apropiarnos académicamente de la pregunta, haciendo una reflexión. Entonces, yo por respeto del compañero que ha hecho esa pregunta, ese comentario, he dedicado la última clase, como dije, a esa pregunta. Entonces, voy a continuar y me parece muy importante lo que sigue. ¿Por qué? Porque tenemos que ubicarnos en el momento en que estamos viviendo. ¿Qué es lo que he dicho? He dicho que por lo menos hay, fíjense, distintos bloques. El bloque este de, de los de análisis de la riqueza, los monetaristas, los mercantilistas, los fisiócratas, el bloque de la economía política, el bloque de los neoclásicos, ¿no? Entonces, son distintas respuestas que dan, pero están, digamos, respondiendo a su manera al tema del capitalismo. Y si hay una especie de preocupación, inclusive en los neoliberales, ¿no ve? De preocupación es porque quieren salir de la crisis y por lo menos son conscientes de que hay una crisis y que hay que salir, aunque digan que la crisis es el Estado. Entonces, fíjense lo que está ocurriendo. Pero ahora, lo que yo quiero introducir un tema. ¿Cuál es el tema? Estamos viviendo la misma época. No se olviden que hablé de la revolución industrial. La revolución industrial es muy importante porque nos ha dado la experiencia de la producción y ha obligado a pensar sobre la producción. Y cuando nos obligamos a pensar sobre la producción, estamos pensando a partir de determinadas formaciones discursivas, conceptos, formaciones enunciativas. Es una epistemología esa. Pero ahora no estamos en lo mismo. A ver, voy a ir bien rápido al asunto. Ahora estamos en otras revoluciones tecnológicas, científicas, cibernéticas y comunicacionales. La experiencia humana ya es otra. Es decir, fíjense cuál es nuestra experiencia. Es decir, empecemos por lo más simple. Lo más simple es lo siguiente. El cambio tecnológico se da antes de que se desgasten las máquinas por la competencia y aumentan de manera gigantesca la capacidad productiva. Producen tanto que no pueden vender, es parte de la crisis de sobreproducción. Entonces, fíjense lo que está ocurriendo. Ya hemos entrado, digamos, en una revolución tecnológica, pero ya no se trata de cambios tecnológicos, sino se trata de saltos cualitativos tecnológicos. Por ejemplo, la robótica. Entonces, cuando aparecen los robots, la robótica no solamente es que hay el robot
más o menos parecidos al humano, ¿no? Sino la robótica quiere decir que hay una automatización de la máquina. Fíjense lo que ya producen gran parte de los automóviles con máquinas. Eso tiene que ver con la robótica. Entonces, fíjense, cuando hemos entrado a eso, estamos ya no hablando del trabajo, del obrero, estamos hablando de la incorporación de la máquina. Entonces, nuestra experiencia ya es otra. La pregunta es, ¿cuál es nuestra experiencia actual? Es global la experiencia, porque no solamente se trata de diferenciar países desarrollados, no desarrollados, los del norte, los del sur, no se trata solamente de eso, sino se trata de algo muy importante. Ya estamos en otro tipo de experiencia. Entonces, ¿dónde nos está llevando? ¿Qué cambios hay en la economía a partir de esa experiencia? ¿Qué impactos tiene? Inclusive en lo que llamamos valor y valorización. Eso tenemos que entender, pero no termina ahí el asunto. Es decir, es cibernética. Hay una revolución cibernética. ¿Y qué teorías han tratado de abordar el tema? La teoría de sistemas. La teoría de sistemas nace con la cibernética. La teoría de sistemas es una teoría que va a pensar precisamente esto, no solamente la máquina, sino el sistema cibernético. Es decir, que es prácticamente autónomo el sistema. ¿Qué es el sistema? Es capaz de absorber del entorno, incorporar lo que absorbe a su propia composición y reciclarlo. Entonces, ¿qué se llama? Ese es el sistema más sencillo, pero están pensando en sistema, y de ahí al sistema autopoético de Maturana y Valera, fíjense, que es un sistema biológico celular. ¿Por qué autopoético? Pues porque son sistemas que se autoproducen, se autocrean. Son sistemas como la célula que son capaces de clausurar su entorno, definir lo que es interno y lo que es externo, y resolver los problemas que le trae la exterioridad, creando una complejidad mayor interna. Entonces, cuando hemos entrado a eso, a la cibernética, a la teoría de sistemas, estamos entrando a teorías que ya se dan cuenta que está cambiando el mundo. Pero la pregunta que quiero hacer es la siguiente, precisamente recogiendo la pregunta del compañero, ¿cuál es? ¿Han habido cambios en las teorías económicas? Tendrían que haber, pues, ¿no ve? Tendrían que haber porque semejante revolución tecnológica, científica y cibernética, tenemos que pensar de otra manera la economía, pero no ha habido. Las economías se han fosilizado, se han agazapado a sus anteriores epístemes y obviamente no quieren pensar de otra manera, no quieren pensar este acontecimiento. Fíjense, y ni siquiera termina ahí. La física relativística y cuántica ha permitido que la tecnología intervenga en la información genética, ha permitido que intervenga en lo cuántico. La nanotecnología es eso, intervenir ya en lo cuántico. Entonces, hemos pasado, digamos, a otra dimensión, una dimensión impresionante de una capacidad de información a una velocidad gigantesca. Y hemos llegado a lo que llaman equivocadamente inteligencia artificial, que es un lenguaje. Chomsky lo dijo, que es un lingüista, que es un lenguaje, pero es un lenguaje basado en algoritmos, pero basado sobre todo en composiciones probabilísticas, que tiene la capacidad de información de crear modelos de análisis y de respuesta a una velocidad gigantesca y por lo tanto, digamos, es capaz de aparentemente crear, pero lo que está haciendo es sobre el modelo responder en términos probabilísticos. Entonces, pero ya la inteligencia artificial es otro lenguaje que está produciendo una especie de revolución tan importante como la que ha producido en el humano la, la revolución del lenguaje. Cuando hemos asumido el lenguaje, nos ha llevado el lenguaje a una dimensión gigantesca. Y eso que se llama inteligencia artificial también nos está llevando a una dimensión gigantesca. Entonces, cuando ocurre eso, estamos precisamente ante una transformación. En otras palabras, el ser humano ya está relacionado con otras experiencias, pero lo que llama la atención aquí es que la economía
la economía no está pensando estas realidades. ¿Qué es lo que está pensando? Por ejemplo, la macroeconomía es keynesiana, es un modelo keynesiano. Está pensando indicadores macroeconómicos y los indicadores económicos son keynesianos, no son hayekianos, ni de von Mises, ni nada por el estilo, ni neoliberales, están pensando el Estado, están pensando la macroeconomía. Entonces, pero no, está bien, es útil eso, pero ahora no es suficientemente útil porque estamos ante acontecimientos avasalladores. Entonces, fíjense, y además que ya han logrado establecer una cantidad gigantesca de satélites que nos vigilan. Ya estamos en una especie de panoptismo planetario. Entonces, todo eso ha cambiado. ¿Y eso qué significa? Que ha cambiado pues nuestra experiencia. Y cuando cambia nuestra experiencia, estamos ante un acontecimiento donde ha transformado nuestras vidas. Es decir, comúnmente, ya volviendo, digamos, al sentido común, ya nos hemos dado cuenta que los niños que nacen y crecen, son muy hábiles en el manejo tecnológico de los celulares y todo, están conectados de otra manera, no es la misma experiencia que hemos tenido nosotros, es decir, ya estamos arrojados a otro mundo, pero entonces hay que pensar ese mundo en el que estamos arrojados, y ese mundo que estamos arrojados es muy complejo. Yo diría, ahí voy a acabar con la respuesta al compañero, yo diría que en realidad ya hemos salido del sistema capitalista, ese es el tema, porque ya no hemos ingresado a la nanotecnología, hemos ingresado a la evolución de los sistemas autónomos independientes, hemos evolucionado a una vinculación muy fuerte a nivel celular, microcelular, molecular, de la biología y de la nanotecnología, hemos ingresado a otra dimensión y cuando hemos ingresado a otra dimensión hemos pasado de lo que yo había dicho, que es subjetivo la economía política, a la transubjetividad, eso se llama transubjetividad. Y es muy importante lo que le estoy diciendo porque ya no estamos en la dimensión subjetiva, sino transubjetiva, estamos conectados con distintas subjetividades, no solamente nuestras, sino inclusive ecológicas, inclusive de la nanotecnología, de la biología. Estamos entrando a dimensiones, a entender que la célula es un ser inteligente que resuelve problemas sin que nosotros intervengamos, que nuestro cuerpo es tan inteligente que resuelve problemas sin que nuestra razón, nuestra conciencia los resuelva, que estamos entrando a dimensiones donde la energía se vuelve materia y donde la energía empieza a sorprendernos porque aparece como corpúsculo y como onda, entonces hemos entrado a otra dimensión. Estamos relacionándonos transsubjetivamente en términos de una transducción. En realidad hemos salido del capitalismo, solo que no nos hemos dado cuenta, es lo más interesante, porque tenemos un Estado que no quiere, o los Estados o el orden mundial, que no quiere salir de ese esquema anterior, no quiere asumir lo que ya se ha desbocado, como la revolución industrial. Ahora estamos ante revoluciones indetenibles, tecnológicas, científicas, que van a transformarnos completamente y necesitamos armonizarnos, adecuarnos a este nuevo espacio, porque estamos con ciencia y tecnología que es capaz de resolver toditos nuestros problemas, todos los que hemos heredado, pero no quieren porque están utilizando la ciencia, las revoluciones científicas, la tecnología, las revoluciones tecnológicas, la nanotecnología, la biología molecular. ¿Para qué? Para acumular capital. ¿Cómo es eso? Semejante conocimiento, semejante vinculación con el universo digamos, el universo cuántico, ¿cómo va a servir para una cosa tan miserable de la acumulación de capital? No tiene sentido. Entonces, las fuerzas obsoletas están oponiéndose precisamente a descubrir que ya hemos ingresado a otra dimensión. No estamos en la dimensión humana. El ser humano ya está en una dimensión transsubjetiva. Entonces, la respuesta mía, como muy particular al compañero, y que le agradezco la pregunta, y deberemos agradecerlo porque nos ha permitido pensar el momento, la coyuntura que estamos viviendo. Y a partir de esa coyuntura que estamos viviendo, mundial y planetaria, podemos pensar nuestra localidad,
No creamos que nuestra localidad es independiente de lo que pasa en el mundo, no. Lo local está íntimamente articulado a lo mundial y a lo global. La radio, desde antes, la radio que se escucha desde las 5 de la mañana o antes de las 5 de la mañana en el campo. Es decir, la televisión, la cibernética, los celulares, ya estamos conectados. Entonces tenemos que pensarnos localmente lo que nos está ocurriendo, inclusive en términos de escasez, inclusive en términos de crisis, a partir también de lo que está pasando en el mundo. Ya se ha transformado. Y esta es una noticia que no es negativa, más bien es una buena noticia, ¿no ve? Para decirlo en ese sentido, es una buena noticia porque estamos al alcance de resolver todos los problemas. Necesitamos desbaratar los obstáculos epistemológicos, políticos, tanto capitalistas como los vinculados al Estado. Tenemos que liberarnos de eso porque estamos en condiciones de resolver nuestros problemas. Entonces yo diría eso al compañero, espero que esté escuchando el que hizo esa pregunta y le agradezco haber hecho esa pregunta porque nos ha permitido esta reflexión. Y ahora, por favor, les pido a ustedes su participación al respecto de la exposición que hemos hecho. No nos olvidemos que es la última clase. Me pongo de escucha ahora. Muchas gracias. Celestina. No sé si hay preguntas. ¿Nos damos un tiempo? No hay ninguna participación. Buenas noches, doctor. Ángel, No sé buenas si me noches. escucha. Sí, lo escucho, Ángel. Sí, soy Augusto. Muy buenas noches Augusto, a perdón. todos los- Augusto, Sí, ya. Augusto. sí, muy agradecido por la exposición. Bueno, en ciencias sociales yo creo que es difícil tener la verdad total, ¿no? La verdad completa. Creo que intentamos aproximarnos a ciertas premisas, pero en general, y eso va para el que preguntó antes, quizás solamente son aproximaciones, ¿no? A entender un poco de nuestra realidad y demás. Bueno, mi pregunta puntual, doctor, tiene que ver con la economía mixta. En el marco de la Constitución Política tenemos una economía mixta, ¿no? Y que de alguna manera favorece a los pueblos indígenas, en particular a los ayllus, ¿no? A las comunidades que todavía tienen un vínculo comunal, étnico, fuerte, sobre todo. Y bueno, quería saber cuál es su percepción en relación a esta digamos, opción, a esta alternativa, eh, ya que hemos visto también que los últimos años la influencia de esto de la industria del narcotráfico ha sido bastante fuerte en el país, incluso ha cooptado, se ha vinculado a estos grupos indígenas que han denunciado, no sé hasta qué nivel es cierto que han producido marihuana en viveros, en el altiplano y en algunos valles, ¿no? Entonces quería saber cuál es la visión que usted tiene, además porque hace muchos años ya escribió, ¿no? Un texto sobre los ayllus, y que, bueno, los conoce seguramente muy bien. ¿Qué piensa de esta economía que se podría generar a partir de estas, digámoslo así, de estos grupos indígenas a largo plazo si pensamos en opciones no individualistas como el capitalismo y tampoco tan eh, estatistas como el socialismo, ¿no? Sino más bien una economía horizontal, una economía ligada más que todo a los usos y costumbres de los pueblos indígenas y que podrían quizás resolver muchos problemas locales, sobre todo, ¿no? A nivel económico. No sé qué piensa al respecto, le agradecería su punto de vista.
muy gentil, muy buenas noches y nuevamente reitero las gracias por todos estos días del curso, ¿no? Muy buenas noches y hasta otra oportunidad. Otra oportunidad. A ver, Augusto, vamos a tratar de tocar tres temas que son importantes. Uno es la economía plural, ¿no? Que está en la Constitución. El alcance que tiene la economía plural desde el punto de vista de jurídico-político, constitucional, ¿no? Para redefinir nuestra economía y tratar de resolver los problemas de nuestra economía en términos de complementariedades entre las distintas economías, la economía pública, privada, social, que es la cooperativa, y la economía comunitaria. Ese es un aspecto que hay que tocar. El otro aspecto, el que tiene que ver con los ILUs, ¿no? El texto que te refieres es el texto El ILU en el desierto capitalista, que escribí más o menos a fines del siglo pasado, y lo retomamos en las discusiones eh, del, del- de la movilización prolongada del 2000 al 2005. Y el último tema, que es muy importante, que quiero conectarlo con lo que es puesto ahora, es el de los carteles, que es un aspecto importantísimo. ¿Sabes por qué? Porque en la exposición que acabo de hacer he obviado precisamente este tema, que es parte de la economía mundial. Es decir, así como hay un lado luminoso del poder o institucional del poder, un lado visible del poder, que es el Estado, las instituciones, el orden mundial, las organizaciones internacionales, hay un lado oscuro del poder que no se ve, pero que funciona, que atraviesa al lado institucional del poder, que tiene prácticas paralelas de poder y de dominación que están vinculados a los carteles. Entonces, y es tan importante esto porque en realidad estamos hablando de tres negocios gigantescos a nivel mundial. El negocio del narcotráfico, el negocio de las armas y el negocio de los cuerpos y de los órganos, ¿no? Que han logrado alcances inauditos, ¿no? Y obviamente nadie puede desconocer que todo eso atraviesa nuestra economía, nuestro país, nuestros países, incluyendo a los países del centro, ¿no? Es decir, es una realidad ineludible. Es decir, los puertos y los containers se han convertido en lugares donde precisamente llega el tráfico y se han formado mafias en Europa muy fuertes de distribución. Es decir, ha cambiado sus países. Holanda ha cambiado, que es un país tan lindo, pacífico. ¿Por qué? Porque en sus puertos se está produciendo este fenómeno. No podemos negar esto. Obviamente, obviar este fenómeno desde la academia sería un gran error, porque estás obviando también cómo funciona la economía, porque estos carteles están apropiándose de parte del excedente, de gran parte del excedente, que además tiene que ser blanqueado. Y es blanqueado lastimosamente no por por formas que nos hacen creer que tienen que ver con compras, offshore y todo lo demás. No, por el sistema financiero internacional, es la banca internacional la que está blanqueando en gran escala, porque es mucha plata. Entonces estamos hablando de una economía perversa, de una economía que ha logrado no solamente atravesar la economía institucional, sino que ha llegado a controlarla. La economía institucional sirve para enmascarar la economía de los carteles, porque ahí se blanquea. Fíjate lo que está ocurriendo. Yo he llegado a decir que no solamente el lado oscuro del poder atraviesa, corroe el lado institucional del poder, sino que ya lo controla. El lado institucional del poder sirve como máscara. Es una máscara una máscara institucional, pero para que funcione el lado oscuro del poder. O sea, eso es muy importante lo que acabas de decir, porque en realidad no podemos obviar esto. ¿Por qué? Porque ha fracasado pues la lucha contra el narcotráfico en el mundo. La pregunta que tenemos que hacernos, ¿por qué ha fracasado?
O sea, y está Naciones Unidas, está en esto, están dispositivos de todo tipo. ¿Por qué ha fracasado? Porque en realidad nunca han luchado contra el narcotráfico, ni la DEA, ni nadie, ni el gobierno, digamos, de hace 2 décadas, no han luchado. ¿Por qué? Porque es un gran negocio. Han aprendido a hacer lo que hace la DEA y la CIA, controlar, contener y desviar el excedente del narcotráfico. Y eso ya en Bolivia lo hemos visto muy claramente en Huanchaca, ¿no? En el Parque Noel, cuando vino este científico español y Noel Kempf, llegaron al parque, un hermoso parque, y se encontraron de que había narcotraficantes que empezaron a dispararlos, lo matan a Kempf, el español se escapa al monte, se oculta en las hojas, no aparece hasta después de días, después cuando no escucha nada a nadie, sale a la pista y trata de hacer humo, pasa un avión y que se llama, el avión baja y se lo lleva. ¿Y qué es lo que se ha descubierto? Que ese era un campamento de narcotráfico de la DEA y de la CIA y que servía para am, armar a los contras contra la revolución nicaragüense de aquella época. Entonces, fíjense, todo está enredado. Y obviamente, digamos, lo que ha pasado durante 20 años ha sido bien complicado porque obviamente Bolivia, como Perú, como Paraguay, se han convertido en campos de territorios, de disputa, de carteles, es decir, una guerra de carteles. Aquí estamos viviendo una guerra de carteles, es decir, no podemos ocultar eso. Entonces, así también funciona la economía. Entonces, fíjense, no solamente tenemos una relación con lo que les he llamado la revolución tecnológica, científica, cibernética, comunicacional, sino también estamos ante, em, digamos, vínculos muy fuertes con fuerzas que llamaremos así rápidamente para ilustrar, perversas. Son fuerzas perversas. Y por lo tanto son fuerzas que en realidad, digamos, están atentando contra el humano, en el sentido de que lo restringen, le dan un horizonte sin porvenir. No se trata aquí, fíjense, nos vamos a salir del tema de códigos morales, de decir es inmoral el narcotráfico. No, es un gran negocio, pero el problema es que son economías de corto plazo. La coca excedentaria arrasa ecológicamente con el humus agrícola, eh, desmineraliza, digamos, la tierra por donde va, por donde se cultiva y termina destruyendo pues, los ecosistemas, los nichos ecológicos. No es una economía, digamos, a largo plazo, es una economía altamente destructiva, pero además piramidal. ¿Quiénes ganan? Los que están en la cúspide, en la cumbre, que nunca caen. Después están los del medio, muy rara vez caen, y los de abajo, que son los que hacen el tráfico como mulas, ¿no ve? Y son los que caen, están ya en las cárceles de ellos. Es decir, se ha producido la misma desigualdad de la economía institucional. Entonces estamos ante un fenómeno realmente terrible, porque en realidad, ¿qué ocurre en donde llegan dinero? Si ustedes van a esos lugares, van a encontrar hoteles, moles, autos últimos modelos, pero sin porvenir. Son chicos que ya no estudian, ya no se forman. Es decir, estamos ante la destrucción de todo el tejido social, ya no hay tejido social. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Estamos destruyendo el tejido social y aparecen los prostíbulos y todo. Digamos, es una decadencia. No, eso no puede ser el horizonte de la humanidad. Entonces no nos ofrecen nada, pues los carteles como por venir. Es el infierno del capitalismo. Entonces, fíjense lo que estamos ante eso. Y lo que ha ocurrido en Bolivia no podemos ocultar de ninguna manera. A ver, te voy a decir, Augusto, ¿cuánto produce Bolivia? Esos son informes que ya están en Naciones Unidas. ¿Cuánto producíamos antes? 500, 300 toneladas de cocaína. ¿Cuántos producía el Perú? 600. ¿Cuántos producía Colombia? 1000.
Pero ¿cuánto produce ahora Bolivia? 500 toneladas. ¿Cuánto pescan? Si has tenido digamos, el detalle de hacer el seguimiento, no llega ni al 10%, pues están lejos del 10%. Es el costo que se tiene que pagar. Para los carteles es el costo, no importa que pesquen. El tema y lo demás, ¿cuántas pistas hay? ¿Cuántos aviones sobrevuelan Perú, Bolivia, Paraguay, inclusive Brasil? Cualquier cantidad. Lo que informan es muy poco. Nuestra economía es esa, es la economía del lado oscuro. Pero el problema es, bueno, ¿y dónde está esa plata? A ver, cuando se producía 300 toneladas, Bolivia más o menos generaba en aquella época, en el mundo, no es que se generaba aquí adentro, 80.000 millones de dólares. O sea, con todo, si vos vas viendo cómo va subiendo la cocaína hasta Australia, hasta Nueva Zelanda, entonces pero ¿dónde se va todo eso? ¿Se queda en Bolivia? No. Mucho es decir que se quedan 5.000 millones de dólares. Se va pues a los carteles. En realidad en Bolivia no hay exactamente carteles, son operadores de los carteles. Ni siquiera, ni siquiera somos los carteles. Aquí han venido los carteles y están disputando este territorio, el control de las rutas. Aquí están negociando entre ellos porque se matan, pero también negocian, porque tienen que llegar a acuerdos sobre el control territorial. Un control territorial que ya se ha definido entre mexicanos y colombianos. Los colombianos van a llevar la cocaína a Estados Unidos. Los peruanos, bolivianos llevan la cocaína hacia el Brasil y hacia Europa. Entonces, ¿qué se llama? En todo eso hay pues acuerdos, son carteles, mucha plata. Son organizaciones internacionales, que no está ahí la DEA y la CIA, están pues, están, y están los gobiernos. El problema es que los gobiernos se han vuelto blanqueadores de todo esto. Y no solamente estamos hablando de los gobiernos progresistas. Es feroz lo que ha pasado con los gobiernos progresistas. También los gobiernos neoliberales, el Perú. Entonces estamos ante un asombroso hecho, ante una forma perversa de la explosión económica, pero que destruye a la sociedad y a los países. Pero, el comportamiento de los estados y de los gobiernos, no solamente nacionales, sino a nivel internacional, es más bien controlar. Na- Nadie nos ha dicho cómo pasa el tráfico de armas por aquí, pero ya se ha captado cuánto tráfico de cuerpos hay. Han sí, desaparecen un montón de chicas desde hace tiempo. ¿Dónde se las llevan? Porque están pues, en el tráfico de cuerpos. Desaparecen niños que están en el tráfico de órganos. Y está metida la policía. No toda, grupos, porque todas nuestras instituciones están atravesadas. Es terrible lo que está pasando y es muy importante que hayas hecho, Augusto, esta pregunta porque tenemos que tener también una mirada muy crítica en el sentido siguiente. Si bien hay revoluciones tecnológicas, científicas, cibernéticas que nos pueden llevar muy lejos, también hay estas fuerzas que nos pueden hundir cada vez más en un infierno cada vez más terrible, más oscuro, más dantesco. Entonces, así también funciona la economía. Y lo que ha ocurrido en la Huachaca, no es la Huachaca, es en Yayagua, se sabía hace tiempo. Te voy a contar algunas cosas. Hace tiempo se sabía lo siguiente, y eso es una confesión. Yo siempre he sido partidario del AILU. Desde mis 16 años que me he metido en este baile como activista, como militante. Pero cuando ya más o menos el 2010 se da el fenómeno del acuerdo de paz entre la MS y Cacachacas, porque tuvieron una guerra en el gobierno de Carlos Mesa, se llegó a un acuerdo para que haya paz, entró la cooperación internacional y financió para que haya paz entre los dos conglomerados de Ailus, marcas en realidad. Eh,
el dinero no llegó pues a los Aylus. En el gobierno de Evo Morales no llegó, de Evo Morales. No llegó. O sea, no se cumplió el acuerdo. ¿Qué hicieron? ¿Sabes qué hicieron los Aylus? Tomaron el palacio, eso nunca se enteró los medios de comunicación, no se enteró la derecha, nunca se enteraron. Tomaron el palacio y que se llama, exigieron que se cumpla. Entonces hubieron reuniones rápidas para resolver el problema y para que no se filtre de que habían tomado el palacio, los laimes y cacachacas. Entonces, el tema es que, ¿cuál fue la discusión en el Ministerio de Trabajo? ¿Qué pedían? O sea, bien, si son ayllus, tienen que pedir para el fortalecimiento comunitario, para el fortalecimiento del ayllu, porque de eso se trataba. No, estaban pidiendo tractores, perforadoras. Y yo le pregunto, ¿por qué están pidiendo eso si eso no tiene nada que ver con el ayllu? No me dijeron, pero me dijeron los técnicos de Comibol una cosa que es sorprendente. Los técnicos de Comebol me dijeron, bueno, esto ya se produce pues cocaína. Entonces ahí te das cuenta que el ayllu puede tener también la virtud, o no la virtud, sino la ductilidad, ¿no ve? De servir como una organización poderosa para el narcotráfico. Lo mismo que ha ocurrido con el sindicato del Chapare. El sindicato es mejor que el cartel en el sentido de organización. Entonces se han transformado las organizaciones a tal punto que han pagado $2 millones para poner una torre de Entel. ¿Para qué servía la torre de Entel en la frontera con Chile? ¿Para qué servía? Ya hemos entrado a otra cosa. Esa es nuestra economía, por eso se han fortalecido otras organizaciones. Y si a alguien se le ocurre viajar por tierra desde Caranavi, más o menos, o desde Cuernavaca hasta el Brasil, se va a dar cuenta de todo lo que está pasando. El tráfico menudo. Están metidos jovencitas que viajan con los carros y van pagando los de la FELC y hasta que llegue la mercancía hasta el Brasil. Todo está organizado. Y si uno se adentra un poco, si tiene la suerte, va a encontrar casas tan impresionantes como las que se han visto en algunos lugares con zoológicos. Es decir, nuestro país ya no es el que conocemos, el que creemos conocer, se ha transformado. Esa también, así también funciona la economía y si no, no podemos cerrar los ojos. Y no se trata de temas morales, sino cómo resolvemos todos estos problemas. Porque a largo plazo estamos perdidos, porque está destrozando el país. Solo se queda una parte. Porque obviamente funciona la economía del lado oscuro del poder de la misma manera que funciona la economía institucional en el mundo. Hay una acumulación. Los grandes carteles son los que se llevan el dinero y mueven el dinero. Por eso ahorita la pelea es por el control. No es la lucha contra el narco y que las naves norteamericanas están para pelear contra el cartel de los soles. Claro que hay narcotráfico, no se puede ocultar en Venezuela. O sea, se ha llegado muy lejos, pero no es para eso, sino es para quién va a controlar. Es demasiado dinero. Entonces, también tenemos que pensar eso. ¿Y en qué sentido? Esas fuerzas son destructivas, las otras fuerzas, déjenme decirlo, son constructivas porque nos están abriendo por venir. Las otras nos pueden hundir, nos pueden deshumanizar a tal punto de que nos volvemos monstruos. Empezamos a matarnos entre nosotros, que es lo que está ocurriendo en Bolivia. Entonces, todo eso pues forma parte de lo que está ocurriendo y eso no lo vas a descifrar solo porque se te dé el gusto de criticar a un gobierno que es el que acaba de acabar, ¿no ve? No va en ese sentido, no es un problema de pasiones pequeñas, sino es un problema de que tenemos que esclarecernos, tenemos que entender lo que está ocurriendo y tenemos que ser muy honestos, muy sinceros y tratar de crear formas de solidaridad entre nosotros para salir de esto, porque nuestro país está en peligro.
Está en peligro, pues. Entonces, ¿qué hacemos? Como bolivianos tenemos que solidarizarnos, pero no ocultar ninguna información y tratar de, digamos, de resolver de manera minuciosa, con movilización. En México, ¿cómo los han enfrentado los narcos? Con autodefensas. La gente se entraban, controlaban todas las ciudades los narcos, excepto el DF. Ahora ya no se llama DF, es Ciudad de México. Pero controlaban todo. ¿Y cómo los han enfrentado? Porque el Estado no los enfrentaba. El Estado, claro que ha hecho una guerra contra el narcotráfico, pero apoyaba a unos y atacaba a otros. Terrible. 200.000 desaparecidos han llegado en México. Se roban muchas mujeres y las encuentran en el desierto. ¿Por qué? Porque los usan, pues, los narcotraficantes para su goce. Entonces es espantoso lo que hemos llegado. Entonces, esta situación, digamos, tan destructiva, tiene que mostrarnos de que, digamos, hay otros grandes desafíos. Y la única manera de salir de estos desafíos es entender cómo está funcionando el mundo. Y yo creo cómo está funcionando el capitalismo, porque el capitalismo ya ha degenerado. Ya no es el capitalismo industrial de la burguesía industrial, es el capitalismo de la burguesía financiera y especulativa. ¿Cómo gana? Por especulación. Con la capacidad productiva que tienen, todos los productos podían valer muy baratos, pero no valen baratos, valen caros. ¿Por qué? Porque son precios de monopolio, son precios de inflación. Muy bien. Eso en relación a los carteles. En relación al tema de constitucional, obviamente es una especie, para serte muy sincero, es una especie de lectura de lo que somos. Hay todas estas economías, entonces lo que tenemos que hacer es que se complementen. Y la economía plural es la complementariedad de todas las economías. No necesitamos pensar de que las economías se peleen. Eso es muy interesante en términos constitucionales porque pensó una transición. Y pensar una transición significa fundamentalmente resolver problemas de desarrollo, déjenme usar esa palabra que no me gusta usar, pero digamos de desarrollo, pero para avanzar a partir de las fortalezas de las economías y de la complementariedad de estas economías. Claro que la economía plural se propone un objetivo que es fortalecer en el camino a la economía social y comunitaria, sobre todo la economía comunitaria, porque el objetivo es ese en términos de descolonización. Entonces, se plantea eso, pero pasando por la industrialización. Y como dije en la anterior exposición, el objetivo es que no se exporten materias primas. La Constitución prohíbe exportar materias primas. Requiere entrar la industrialización y eso requiere crear pues una masa crítica. Y la masa crítica de científicos y técnicos implica una inversión social en la educación. Pero eso no se ha hecho. No se ha hecho. ¿Cómo vas a pasar a la industrialización simplemente por nacionalización, por arte de magia? No. La nacionalización es sencillamente recuperar los recursos naturales, pero lo otro, industrialización, implica tener científicos, tener transferencias tecnológicas. Y si no tienes eso, entonces no puedes hacer el salto industrial. Eso es demagogia. Hemos destruido la educación en vez de fortalecer la educación. Entonces, fíjense, lo que estoy diciendo, que la Constitución es interesante en el contexto jurídico, político, pero no se la ha cumplido. Entonces, la economía plural es realmente una forma de resolver, ha sido una de las formas de resolver el problema. Y además, ya la economía plural además incorpora el tema ambiental, a lo lejos, en las sombras, si ustedes quieren, el tema ecológico, porque plantea el desarrollo sostenible. Y el desarrollo sostenible implicaba fundamentalmente respetar los bosques primarios. Entonces, obviamente, el entender una economía plural es entender
¿Qué es lo que tenemos? ¿Cuál es la realidad? Esta es nuestra realidad. Y frente a esta realidad no se puede decir que se llama que la solución va a ser el capitalismo de Estado, porque nunca se entró al capitalismo de Estado. El capitalismo de Estado es industrialización. Y si nosotros revisamos lo que ha pasado en la Unión Soviética y en China sobre todo, que es la que ha dado el gran salto de la revolución tecnológica, científica, cibernética y comunicacional, lo que ha dado el gran salto es el capitalismo de Estado. Eso es capitalismo de Estado. El socialismo, no hay socialismo, es capitalismo de Estado. Eso ya lo planteó un teórico. El capitalismo de Estado es una intervención mayúscula, digamos, del Estado en la industrialización. Entonces, no ha habido capitalismo de Estado. ¿Y qué se llama? ¿Qué es lo que ha habido? Lo que ha habido es sencillamente lo que yo llamo la ampliación, extensión intensiva del modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente. Como nunca antes hemos expandido nuestra exportación de materias primas, el gas, lo que quedaba de petróleo y los minerales. Entonces, fíjense, somos exportadores de materias primas. ¿Y eso qué significa? Eso significa que hay una distorsión entre las economías, no hay complementariedad. Y estamos debilitando a todas las economías solo por un modelo externo, un modelo de enclave, que es el modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente. Entonces, lo que ha ocurrido es precisamente es que se llama destruido nuestras posibilidades de articulación entre las distintas economías. Y eso estoy de acuerdo contigo, no era ni socialismo ni capitalismo, era sencillamente empezar a transitar. La Constitución en realidad lo que se está ofreciendo es una transición hacia un Estado plurinacional que nunca se ha dado, pero no solamente plurinacional, sino comunitario y autonómico. Tenemos el entramado autonómico más grande y nuestro presupuesto debería ser presupuesto autonómico, pero nunca han querido. La Constitución es una propuesta, es una utopía constitucional para resolver problemas. Tiene contradicciones en varios lugares, pero el núcleo es sumamente interesante. Entonces, no hemos aplicado la Constitución. Y está mal decir lo que hay que hacer es cambiar la Constitución. ¿Qué es eso? No tienen idea de lo que están hablando. No tienen la menor idea de lo que están hablando, porque nunca han entendido nada. Los que ahora están yendo al balotaje no entienden nada de lo que ha ocurrido, como si no hubiera ocurrido un proceso no solamente constituyente, un fallido proceso de cambio, sino como no hubiera habido una movilización del 2000 al 2005 de un pueblo que se ha levantado contra todos los problemas que le afligen y ha buscado una solución, pero no ha encontrado la posibilidad de la solución, pero no se ha aplicado esa solución. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos precisamente es una constitución, que es lo único que ha quedado, y hay unos cachafaces que dicen que hay que hacer reformas constitucionales, que hay que cambiar. No puedes cambiar una constitución sino mediante una asamblea constituyente. Y si tienes una asamblea constituyente, no puedes cambiar sino por el 64% de votación que ha tenido esa constitución. Y por lo menos lee la Constitución. Si vas a querer cambiarla, no han leído, ni los unos ni los otros han leído la Constitución. Entonces es lamentable. Estamos por el lado de la derecha, para decirlo simplemente, déjeme ser ilustrativo, y por el lado de la izquierda estamos completamente, digamos, vulnerables. Es decir, es gente que hace políticas y politiquería y está en el círculo vicioso del poder. Es decir, rotan. ¿Para qué? Porque el Estado es un gran botín para los unos y para los otros. Los otros, claro, han vendido las empresas públicas, precios de gallina muerta, y los otros se han aprovechado. Y nunca han creado una empresa pública porque YPFB nunca ha sido fundada. Entonces, a lo que hemos llegado es una crisis alarmante que nadie te dice. No le están diciendo a la gente que estamos ante un colapso económico total.
paro económico, porque hay una escasez no solamente de los carburantes, de todo. Y a través de los carburantes se ha parado parte del aparato productivo, inclusive en el campo. Entonces estamos al borde de una hambruna. Ahora, ¿en qué nivel, desde cuándo? Bueno, eso podemos discutir otro día a partir del informe que tiene la FAO. Entonces, pero aquí lo que nos interesa es precisamente entender que hay posibilidades de resolver el problema, pero para resolver el problema tenemos que conocer el problema, tenemos que vislumbrar el problema, analizar el problema, no ocultarlo con ideologías o con diatribas, ¿no? El esquema dualista, los unos y los otros, los amigos y los enemigos. Los enemigos son los endemoniados y los amigos, digamos, son los ángeles. Esos son temas que hemos heredado desde las guerras religiosas. No sirven para nada. No hay enemigos, tenemos que ir más allá del amigo y del enemigo. Tenemos que resolver el problema porque es muy serio, porque los que vienen no tienen por qué venir a un infierno. No podemos dejarles que hereden un infierno, un país inhabitable. Tenemos que resolver porque somos la generación que está en este presente. Y para eso necesitamos pues hacernos autocríticas, porque somos muy poco autocríticos. Es decir, tenemos que reconocer que hemos sido en parte, en gran parte culpables porque hemos dejado hacer y hemos dejado pasar. No hemos tenido la responsabilidad de parar todo esto en su momento, desde antes, no solamente hace 2 décadas. Entonces, obviamente, creo que es muy interesante volver a plantear el tema de economía plural, que es una lectura descriptiva de lo que tenemos, pero que plantea una manera de caminar, una manera de articular las economías de manera complementaria. No tienen por qué entrar en competencia las economías pública, privada, social, la cooperativa que tiene que ser una verdadera cooperativa, no lo que es ahora. Son empresarios privados que se ocultan y encubren como cooperativas. Entonces, si hacemos esas cosas, podemos ir saliendo de manera conjunta, pero para eso necesitamos una actitud autocrítica. Y la última respuesta es sobre los ILUs. Bueno, entonces, en relación a los ILUs, ¿qué ha pasado? ¿No ve? ¿Qué ha pasado con los ILUs? Dios, obviamente, nada queda, ¿no ve? Nada es estático, todo se transforma, se han ido transformando. Ahora, hay aylus, el ayllus de Amarete en la cordillera, es un ayllus quechua en plena La Paz. Hay comunidades con propiedad comunitaria, hay algunas comunidades del Conamac orgánico, ¿no? Del Conamac apócrifo, que todavía tienen propiedades comunitarias. Hay aylus que todavía tienen esas formas de asamblea y jefaturas, pero otras en realidad se han convertido en lo que les he contado. Entonces se ha transformado todo. ¿Y dónde está la resistencia? Está en tierras bajas, porque tienen que defender su hábitat, su vida, su nicho ecológico, que son sus territorios, porque están quemando. ¿Y por qué queman los bosques primarios? Porque una vez que se queman, se vuelve tierra fiscal y la tierra fiscal se entrega. Ese es el negocio. Está metido el Estado, está metido el INRA, está metido los colonizadores, están metidos los terratenientes, los ganaderos, la agroindustria. Claro que sí. ¿Quiénes compran la tierra que se raza? No me vengan a decir que están peleando. Mentira. Son, son conglomerados, son complicidades contra los pueblos y naciones indígenas de tierras bajas. Entonces, tenemos que defender pues las comunidades, porque en realidad las comunidades son en parte la memoria que tenemos hacia atrás, son el vínculo que tenemos con el territorio, la visión ecológica, y son un porvenir. Es decir, son el porvenir porque en realidad todas las culturas son como la información genética, en este caso es información cultural, guardan secretos para resolver problemas del futuro. No podemos, pues, aceptar que se desaparezcan las culturas.
Y Bolivia es un país que está en el interior del continente donde de alguna manera se han preservado muchas culturas. Cuando avanzaban los portugueses en Brasil, muchos pueblos de la Amazonía se han venido pues al Beni, a lo que es el Beni ahora. Y lo mismo pasaba con los guaraníes. Entonces, este es un país muy interesante, inquietante, lleno de contradicciones, pero digamos intenso. Y en su intensidad podemos encontrar precisamente la posibilidad de pensar nuestra crisis y buscar soluciones verdaderas, no electorales. Dejémonos de cuentos de electoralismos, aprendamos alguna vez seriamente de lo que nos ha pasado. Seamos serios, porque si no somos serios vamos a reproducir los errores que hemos cometido durante 2 siglos. Y 2 siglos hemos cometido graves errores, hemos perdido 2 guerras, hemos cambiado nuestros territorios por ferrocarriles. ¿Qué clase de amor a la tierra es esa? ¿Qué les hemos dejado la mitad del territorio que hemos heredado a los descendientes? Hemos atacado a la gente que realmente tenía una estrategia, como el ataque que han hecho los liberales paceños y otros a Andrés de Calahumana, Andrés de Santa Cruz de Calahumana, Andrés de Santa Cruz y Calahumana, que estaba pensando en una confederación, pero un boliviano volver a pensar en términos de la patria grande. Pero es decir, a la gente que podía eh, sacarnos o dar fundamentos o momentos constitutivos, o lo que llama Luis Tapia y Zabaleta Mercado, la forma primordial, los hemos sacado. En la guerra del Chaco hemos arrinconado a los oficiales competentes y hemos puesto a los pacos que se emborrachaban en plena guerra. No podemos repetir pues esto. Tenemos que aprender de nuestros errores y de nuestras miserias, porque tenemos que dejarles un gran país a nuestros hijos y nuestros nietos. Tenemos una gran responsabilidad. Entonces, Augusto, espero haber respondido a tu pregunta. Muchas gracias, doctor. Ha sido bastante dilucidador. Quizás, bueno, tenía otra pregunta más, pero quizás ya no la voy a hacer. Quizás en algún momento, en alguna charla informal, si es que usted lo permite. Bueno, eso básicamente, ¿no? Le agradezco mucho y muy interesante el análisis al respecto de la pregunta. Gracias, que tenga una buena noche y bueno, Augusto, te haré una pregunta. ¿Tú eres el que hiciste la pregunta si salimos del capitalismo? sí, sí, sí. Ah, ¿Quién no, era? no, no tengo ¿Se idea. acuerdan? Ah, no. Y está aquí que diga su nombre, porque mira, nos ha permitido hacer todo esto. No, yo encantado. He dejado varios textos en el programa y exposiciones mías y también mi dirección, mis coordenadas. Yo encantado de reunirme con ustedes, pues, y continuar esto, porque, como les dije, yo no acepto, digamos, invitaciones de la academia, ya no voy a la academia, porque ahí es bien complicado, porque van a sacar títulos. Les he dicho, prefiero estar con los activistas, porque estamos en una situación donde no se trata de títulos, sino se trata de comprometerse en el conocimiento y en la acción. Entonces, pero este era un módulo bastante interesante, ¿no? 1000 profesores. Entonces, como que nos permitía, digamos, volver a discutir estos temas. Entonces, de lo que se trata es de continuar. Y claro, yo encantado, Augusto, tienes mis coordenadas, mi teléfono y también la dirección electrónica, y que cualquier rato nos reunimos para continuar. Y si hay un grupo chico de ustedes que quiere venir, yo les invito a la casa y seguimos conversando y hago la entrega de mis 2 últimos libros. ¿Alguien más, por favor? Ahora, en relación a esa interrupción del Iván, que es tan calamitosa, pero que sí nos puede servir de mucho porque hay que aprovechar. Yo les propongo una cosa, no sé quiénes estarían interesados. Haremos un programita chiquitito,
sin cobrar a nadie, de análisis de coyuntura. Yo creo que es la mejor manera de responder a las inquietudes de Iván. Que dure, digamos, una semana y discutamos a fondo la coyuntura. No ir a hacer diatriba, ni a temas ideológicos, ni temas electorales, porque no interesa. Análisis de coyuntura, comprendamos nuestro país en los espesores de su coyuntura. ¿Qué les parece? Me parece bien, doctor, buenas noches. Me parece bien que podamos analizar, que podamos pensar y que podamos conocer a fondo, porque parece que eso es lo que falta también en mucha gente, ¿no? Que se deja llevar por cosas superficiales y nunca se llega al problema de fondo, por tanto se repiten y se reproducen también cosas superficiales. Estaría yo de acuerdo, doctor. De acuerdo. Entonces, es importante que coordinen y programamos. Yo estoy viajando a Buenos Aires el 26, a México viajo el 15, pero es por una semana nomás. Y podemos programar. En cuanto venga a hacer una reunión, podemos conseguir. Sería bonito que sea un grupo chico y presencial, porque eso ayuda mucho a verse, a interactuar entre nosotros. Entonces, si logran hacer un grupo, yo me comprometo plenamente. Muy bien, no sé si hay más preguntas. Aunque hemos empezado tarde, podemos extendernos si quieren un poco, o más bien acabamos aquí. Bueno, el, algunas cosas creo que hay que evaluar, ¿no ve? Porque el Iván me ha hecho reír. Pueden aplazarme si quieren, dice. Nadie tiene que aplazarse. El, no sé, hay que hacer, creo que es un formulario el que hay que hacer. Podemos hacer el formulario, participar en el formulario, pero digamos, yo creo que la clave está en más que en los textos, porque a veces los textos no se tiene tiempo para leer, pero pueden guardarlo, pero hay exposiciones audiovisuales que les he mandado y ahí pueden encontrar algunas claves para, digamos, responder al formulario que vamos a hacer. ¿De acuerdo? Entonces, quedaremos en lo siguiente. Doctor, ¿Sí? disculpe, a disculpar que le corte. No sé, un pedido, por favor, en el formulario de la evaluación, que no sean preguntas tan subjetivas. Creo que es un pesar que hemos pasado todos los participantes del diplomado en el anterior módulo. Creo que ha sido bastante complejo en eso, ¿no? Hemos estudiado un libro bastante extenso, pero al momento de dar la evaluación eran preguntas bastante subjetivas, donde era más a criterio personal, quiero creer, no tanto teórico. Entonces, por favor, en ese sentido, que sean preguntas cerradas, así para que, bueno, le demos la respuesta correcta, ¿no? Para no poder estar viendo que a mí me parece esto o a mí me parece aquello. Entonces, por favor, doctor, ese pedido nomás. A ver, Muchísimas gracias. dame un ejemplo, Franklin, Sí, sí, doctor. dame un Es que en el ejemplo. anterior por ejemplo, nos preguntaban cuál es el objeto de la filosofía, ¿no? Ay, Entonces, ¿cuál es el objeto? Y en un lado había conocimiento, idea de estado, idea de este, pero al momento de analizarlo, daban las tres respuestas. Claro, si uno se cesaba en lo que era filosofía, el objeto del estudio de la filosofía es el conocimiento, ¿no? Pero de ahí nos decían también, y en las respuestas nos decía que era la idea de estado, pero esto era debido a que estábamos tal vez en filosofía política estudiando, entonces era bastante subjetivo. Por favor, en ese sentido, tal vez eso, y tal vez más preguntas en caso de que sea así, ¿no? Lastimosamente han sido 10 preguntas nomás,
bueno, uno lo ha pelado tal vez 3 y ya has reprobado el módulo. Entonces, en ese sentido, por favor, para que tengamos Ya, así también ahora, más chance. Franklin, haremos lo siguiente. Bueno, yo necesito reunirme pues con el Venecio, ha tenido que ver mucho con el programa, y quizás con el responsable del doctorado. Me voy a reunir para plantear esto y buscar alternativas, es decir, a preguntas cerradas, pero que den alternativas, ¿no ve? Y que puedan permitirnos el conocimiento. Ya, me comprometo a reunirme con el, el director del doctorado, que está a cargo ahora del programa, y con Venecio. No hay problema. Estoy tomando nota, Franklin. Muchísimas gracias, doctor. Le quedo muy agradecido de antemano. Bueno, creo que hemos terminado. Los que quieran recibir más exposiciones, les mando. Y por favor, los que han aceptado un grupo de análisis de coyuntura, los reuniremos y haremos ese análisis de coyuntura. Me parece muy importante, sobre todo por la emergencia de la crisis que estamos viviendo. Bueno, creo que tengo que despedirme de ustedes, pero ahora no sé cómo hay que apagar esto, porque antes hacía Melissa todo. El, eh, bueno, yo tengo que Estimado, ¿cómo está? hola, hermanito. ¿Cómo ¿Cómo, está, hermano? cómo Sí, hacemos? yo lo finalizo. Si ya ha terminado, estimado doctor, yo lo voy a finalizar. Sí, yo creo que ya hemos terminado. Muchísimas gracias, agradecido, estimado doctor, y a los participantes también. Vamos a Entonces me estar tengo que reunir comunicándonos. contigo, hermano. Listo, hermano, vamos a programar la reunión, hermano, no se preocupe. Ya, perfecto. ¿Listo? Muchas gracias por todo, por haberme aguantado, escuchado, y me despido de ustedes. Jayaya. Buenas noches, doctor. Ayala, y muchas Gracias, gracias, doctor. doctor. Gracias, doctor. De nada, de nada. Clase, gracias. Bueno. Chao.